El ejercicio 30 dice lo siguiente: dos cuerpos A y B de 500 newtons de peso cada uno y atados el uno al otro por una cuerda inextensible se mantienen en equilibrio sobre los catetos de un triángulo rectángulo hecho de metal y apoyado sobre una superficie horizontal por su hipotenusa. Los ángulos del triángulo rectángulo son de 90 grados, 60 grados y 30 grados. Y el ejercicio nos pide determinar el ángulo gamma formado por la cuerda y la horizontal, las fuerzas ejercidas por las superficies sobre los cuerpos y la tensión de la cuerda. De acuerdo, lo primero que hacemos siempre es fijarnos en qué tipo de ejercicio tenemos. En este caso tenemos un ejercicio de mecánica en el que vamos a tener que trabajar con fuerzas, tensiones, fuerzas normales, etc. También es una situación de equilibrio en la que nos están diciendo que tenemos las dos masas en una situación estática. Tomamos los datos que nos facilita el enunciado, el peso A, el peso B, que los vamos a determinar como P, puesto que los dos tienen el mismo peso, y ese valor es igual a 500 newtons. Por otro lado tenemos el ángulo alfa igual a 30 grados y el ángulo beta igual a 60 grados. Hacemos un pequeño dibujo, un pequeño esquema para poder interpretar de un vistazo lo que es el ejercicio y lo representamos de esta manera. Ponemos un triángulo rectángulo, cuyo ángulo rectángulo es este de aquí arriba, apoyado por su hipotenusa sobre una superficie. Sobre este triángulo rectángulo, en cada uno de sus catetos, colocamos las dos masas, la masa A y la masa B, que son de igual masa, como ya hemos comentado, y los unimos mediante una cuerda, que sería esta cuerda que tenemos aquí. Nos piden calcular el ángulo gamma que se obtiene la cuerda con respecto a la horizontal. ¿De acuerdo? En principio nosotros vamos a suponer que el ángulo gamma es este ángulo que tenemos aquí, pero podría ser que esta suposición fuera errónea y que en realidad tuviéramos la cuerda colocada de esta manera, puesto que la masa A podría estar por encima de la masa B. Y en ese caso el ángulo gamma, en lugar de ser un ángulo hacia arriba, sería un ángulo hacia abajo. Denominamos alfa al ángulo menor del triángulo rectángulo y beta al ángulo mayor del triángulo rectángulo, y una vez que tenemos hecho el esquema y tenemos claro una visión general de cómo va a ser el problema, lo que hacemos es hacer un planteamiento del problema. En este caso el planteamiento es muy breve y lo primero que comentamos es que si el sistema está en equilibrio, significa que la fuerza neta que actúa sobre cada cuerpo es nula. Es decir, que independientemente de las fuerzas que actúen sobre cada uno de estos cuerpos, la suma de todas las fuerzas que actúa sobre cada uno de los cuerpos va a ser igual a cero, puesto que el sistema se encuentra en equilibrio. Bueno, el enunciado nos plantea determinar tres cuestiones en tres apartados diferentes, el A, B y el C, pero nosotros vamos a resolver las tres de una sola vez, puesto que nos va a costar lo mismo resolver el apartado A que resolver el apartado A, el B y el C al mismo tiempo. Lo primero que vamos a hacer es representar los diagramas de fuerzas de cada uno de estos cuerpos. Por un lado tenemos el cuerpo A y por otro lado tenemos el cuerpo B. En el caso del cuerpo A, elegimos este sistema de referencia que vemos aquí, con estos ejes X e Y con sus sentidos positivos de la forma indicada, y sobre este diagrama representamos las fuerzas. Las fuerzas que representamos, por un lado, es la fuerza normal que actúa sobre la partícula A, que será una fuerza perpendicular a la superficie sobre la que está apoyada, la tensión de la cuerda sobre la partícula A, que tal y como hemos supuesto que va a llevar esa inclinación la cuerda, la tensión de la cuerda va a llevar esa misma dirección, y por otro lado el peso que actúa sobre la partícula A. Ya hemos dicho que lo denominábamos peso A, pero puesto que va a ser igual al peso B, los vamos a denominar P, en ambos casos para simplificar la notación. De acuerdo, pues la fuerza normal que se aplica sobre A es una fuerza normal oblicua respecto al eje Y y que subtiende con respecto a este eje un ángulo alfa. Ese ángulo alfa es exactamente el mismo ángulo alfa que tenemos aquí en este ángulo del triángulo rectángulo. Por otra parte tenemos la tensión, que a su vez subtiende respecto a la horizontal el ángulo gamma, que es el ángulo que nos pide calcular el ejercicio. Y en cuanto al peso, el peso es vertical y coincide exactamente con la dirección del eje Y, pero en sentido negativo. Procedemos de forma similar con la partícula B, y en la partícula B tenemos algo equivalente. Por un lado tenemos la fuerza normal
que actúa sobre B, esa fuerza normal subtiende un ángulo alfa, que sería esta fuerza normal de aquí. Es importante no confundir el ángulo alfa de la fuerza normal B con el ángulo gamma de la cuerda, ¿de acuerdo? Son dos ángulos diferentes. Podéis imaginar un caso extremo en el que, por ejemplo, el ángulo gamma fuera cero y por lo tanto la cuerda se encontrara en posición horizontal. En ese caso, la fuerza normal que actuaría sobre B tendría un ángulo alfa con respecto al horizontal. Este ángulo es alfa y no es gamma. Y luego, por otra parte, tenemos la tensión de la cuerda que actúa sobre la partícula B. Esa tensión sí que subtiende un ángulo gamma con respecto a la horizontal. Este ángulo gamma y este ángulo gamma serían el mismo. Y finalmente, el peso de la partícula B, que tiraría de la partícula verticalmente hacia abajo en sentido menos i. Una vez que tenemos el diagrama de fuerzas de cada una de las partículas de nuestro ejercicio, lo siguiente que tenemos que hacer es expresar los sumatorios de fuerzas. En el caso de la partícula A tendremos que la fuerza neta sobre A será igual al sumatorio de fuerzas que se aplican sobre A, que en este caso es igual al vector P más el vector de la fuerza normal sobre A más el vector de la tensión de la cuerda. Fijaos que en este caso estamos sumando vectores y al poner el sumatorio de los vectores tenemos que poner cada uno de los vectores con el signo más, es decir, el peso más la fuerza normal más la tensión de la cuerda, porque estamos sumando vectores. Al sumar vectores nos da igual la dirección que lleven, porque estamos haciendo una suma vectorial. Sin embargo, cuando desglosemos esta suma vectorial en sus componentes, ahí sí que tendremos que considerar el signo y la dirección de cada una de las fuerzas. Comenzamos con la componente en X. En la componente en X tenemos que la fuerza neta en X sobre la partícula A va a ser 0, puesto que decimos que se encuentran en una situación estática y que el sumatorio de fuerzas tiene que ser 0. Es decir, que la fuerza neta que actúa sobre cada cuerpo es nula. Lo primero que hemos planteado al empezar el ejercicio. Por tanto, la fuerza neta sobre A en el eje X es igual a 0. Pero eso tiene que ser igual a la suma de todas las fuerzas que se dan sobre el eje X. Por ejemplo, tenemos que la componente en X de la fuerza normal va a estar en X y no es nula. Esa componente va a ser esta que tenemos aquí, menos fuerza normal sobre la partícula A en su componente en X. Por otra parte, tenemos la componente en X de la tensión, sería esta componente de aquí. Esa componente la denominamos T sub X. ¿De acuerdo? Bien, pues la fuerza normal que actúa sobre A en su componente en X es igual a la fuerza normal de A multiplicado por el seno de alfa. Es simple trigonometría. La componente de aquí o esta de aquí, como prefiráis verlo. Y por otra parte tenemos la componente en X de la tensión. Sería simplemente T, la tensión total de la cuerda, multiplicada por el coseno de gamma, de este ángulo que tenemos aquí. Una vez que tenemos estas dos fuerzas expresadas de forma explícita en función de sus ángulos, lo que hacemos es sustituirlas en la expresión que teníamos y llegamos a esta expresión que tenemos aquí. Esta expresión la vamos a denotar por A porque la utilizaremos más adelante. Después, si trabajamos con la componente en I, en la componente en I tenemos el peso, que lo ponemos con signo menos puesto que apunta en sentido negativo de I. Tenemos la fuerza normal que se aplica sobre A en su componente en I y tenemos la componente I de la tensión. La fuerza normal que actúa sobre A en su componente en I es igual a la fuerza normal que actúa sobre A multiplicada por el coseno de alfa, como así mira lo que hemos hecho antes con el seno de alfa, perdón, lo hacemos ahora con el coseno. Y nos queda la componente vertical. Procedemos de forma equivalente con la componente ni de la tensión de la cuerda, nos queda que esa componente es igual a T por el seno de gamma. Sustituimos de nuevo en la expresión que tenemos y llegamos a esta expresión que tenemos aquí, que vamos a denotar por B. Pasamos ahora al cuerpo B. Sobre el cuerpo B procedemos de forma totalmente equivalente a como lo hemos hecho en el cuerpo A. Planteamos el sumatorio de fuerzas para calcular la fuerza neta sobre B, que va a ser igual al sumatorio de fuerzas que actúan sobre B, que en este caso todas las fuerzas que actúan sobre B son peso, la fuerza normal sobre B y la tensión de la cuerda.
Descomponemos el sumatorio de estas fuerzas y sus componentes en X y en Y. En sus componentes en X, nuevamente, como la fuerza neta es 0, ponemos que la fuerza neta que actúa sobre B, su componente en X es nula y nos queda igual a la suma de las componentes en X, que son FNBX y TX, lo expresamos de forma totalmente equivalente a como lo hemos hecho con el cuerpo A y llegamos a esta expresión de aquí que hemos denotado por C. Con la componente en Y hacemos lo mismo, la fuerza neta sobre el cuerpo B es 0, por lo tanto la componente en Y de la fuerza neta también va a ser 0, expresamos sus componentes, fijaos que aquí tenemos que la tensión apunta en sentido negativo del eje Y, la componente en Y de la tensión, desglosamos o expresamos en función de los senos tanto la fuerza normal como la tensión de la cuerda y llegamos a esta expresión de aquí que hemos denotado por D. Una vez que tenemos estas cuatro ecuaciones, lo que tenemos que hacer es plantear un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Las incógnitas que tenemos son las fuerzas normales A y B, la tensión de la cuerda y el ángulo gamma que nos pide el enunciado. Bueno, pues una vez que tenemos un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, simplemente tenemos que resolver ese sistema y ya tendríamos los resultados. Lo que hemos hecho nosotros es hacer una combinación de la ecuación A y la ecuación C sumándolas y otra combinación de la ecuación B y la ecuación D sumándolas. Hacemos la suma de esas dos ecuaciones y obtenemos lo que vemos aquí. Simplificamos y llegamos a este otro sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas son la fuerza normal sobre A y la fuerza normal sobre B. Podéis observar que nos hemos olvidado de la tensión de la cuerda y del ángulo gamma. Nos hemos olvidado de momento, más adelante lo resolveremos. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Muy sencillo de resolver ya. Nosotros lo hemos hecho de esta manera. Resolvemos la primera ecuación para la fuerza normal sobre A y expresamos la fuerza normal sobre A en función de la fuerza normal sobre B. El coseno de alfa y seno de alfa, que como el ángulo alfa lo conocemos, esto es un dato conocido. Una vez que resolvemos la primera ecuación, esta de aquí, para FNA, lo que hacemos es sustituir el valor de FNA en la segunda ecuación. Y sustituyendo lo que nos da como resultado es esta expresión que tenemos aquí. Resolvemos esta expresión que tenemos aquí, cada uno como buenamente pueda, y llegamos finalmente a la expresión para FNB, la fuerza normal que actúa sobre el cuerpo B, que es igual a 2 veces el peso multiplicado por el seno de alfa. Una vez que tenemos esta expresión matemática, simplemente tenemos que sustituir por los valores numéricos de P y alfa y llegamos al resultado de que la fuerza normal sobre B es igual a 500 newtons. Sustituimos este resultado, esta expresión que teníamos aquí, y llegamos al resultado de que la fuerza normal sobre la partícula A es igual a 866 newtons. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos los dos datos, las fuerzas normales sobre cada uno de los cuerpos, lo que podemos hacer es coger la ecuación A y la ecuación B y considerar conocidas la fuerza normal sobre A y la fuerza normal sobre B. En este caso solo vamos a trabajar con la fuerza normal sobre A, porque ni la ecuación A ni la ecuación B tienen de forma explícita expresada la fuerza normal B, y por tanto esto se ha convertido en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde nuestras incógnitas son la tensión y el ángulo gamma. La resolución de este sistema de ecuaciones no es sencilla y digamos que tiene un truco. El truco consiste en buscar la forma de expresar el ángulo gamma como el argumento de la tangente de un ángulo. Es decir, que lo que vamos a hacer es reordenar las dos expresiones, la expresión A y la expresión B, para poder dividir una expresión entre la otra y quitarnos de en medio el coseno y el seno para poder tener la tangente en su lugar. Lo hacemos de la manera indicada aquí, pasamos el coseno de gamma a de la ecuación, lo hacemos de forma equivalente con la expresión B y lo pasamos al otro lado de la ecuación y llegamos a esta expresión de aquí. Una vez que tenemos esta expresión, estas expresiones que hemos denominado como A' y B', dividimos la ecuación B' entre la ecuación A'. De manera que llegamos a esta expresión que tenemos aquí. Tenemos T por el seno de gamma partido T por el coseno de gamma es igual a todo esto que tenemos a la derecha. Todo esto que tenemos a la derecha, puesto que conocemos la fuerza normal sobre A que acabamos de calcular, conocemos alfa que nos lo ha dado el enunciado y conocemos el peso que también nos lo ha dado el enunciado,
Todo esto de aquí son datos conocidos. Y lo que no conocemos es la tensión y gamma. Pero según lo que vemos aquí, vemos que la tensión se nos va a simplificar y nos vamos a quedar con una ecuación con una única incógnita y esa incógnita va a ser gamma. Una vez que tenemos claro que nos hemos quitado la tensión de en medio y que nos queda la única incógnita, la incógnita gamma, lo que podemos hacer es convertir esta expresión de seno partido coseno en tangente y nos queda tangente de gamma. Fijaos que nos queda que la tangente de gamma es exactamente igual a esto que tenemos a la derecha, que son todos datos conocidos y por tanto conocemos perfectamente el valor de esta fracción. Una vez que tenemos claro que todo lo que tenemos a la derecha son datos conocidos y hemos conseguido expresar gamma como argumento de la tangente, lo único que tenemos que hacer es aplicar la arcotangente a cada uno de los lados de la ecuación y llegamos a esta expresión de aquí. La arcotangente de la tangente es igual al argumento de la tangente, en este caso gamma, y a la derecha de la igualdad nos queda la arcotangente de toda esta fracción que tenemos aquí. Como todos estos datos los conocemos, podemos resolver la expresión de forma numérica sustituyendo por todos los datos, el peso, la fuerza normal y el ángulo alfa, y llegamos a que el ángulo gamma es igual a menos 30 grados. Una vez que tenemos el ángulo gamma, el valor del ángulo gamma, que es igual a menos 30 grados, lo que podemos hacer es coger una de las expresiones que teníamos antes, en este caso nosotros hemos elegido la expresión A', y sustituimos o consideramos conocido el valor de gamma. De manera que partiendo de la expresión A', llegamos a esta otra expresión donde tenemos que la tensión es igual a todo esto que tenemos a la derecha, donde FNA es conocido, alfa es conocido y gamma es conocido. Por lo que para obtener el valor de la tensión, lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores de FNA, alfa y gamma y llegamos al resultado de que la tensión es igual a 500 newtons. Vemos que la posición relativa entre las masas supuesta inicialmente no era correcta y en realidad la masa B se encuentra por debajo de la masa A. Es decir, como nos ha salido que gamma es igual a menos 30, en el supuesto que habíamos hecho inicialmente, en el que tomábamos gamma como positivo hacia arriba, resulta que esta suposición no era correcta y que en realidad lo que tenemos es que gamma es un ángulo hacia abajo. Por tanto, en lugar de quedarnos la partícula A por debajo de la partícula B, lo que sucede es lo contrario, que nos queda la partícula A por encima de la partícula B y la cuerda que las une subtiende un ángulo de menos 30 grados con respecto a la horizontal. Y listo, el ejercicio 30 queda resuelto. Y recuerda, si te ha gustado, dale like. Y si quieres ver más ejercicios resueltos como este, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo.